Bueno, entonces, en el día de hoy eh, vamos a ver efectos que suceden en las ondas electromagnéticas cuando dos ondas electromagnéticas coinciden en un determinado punto. Entonces, este fenómeno que vamos a ver hoy se conoce con el nombre de interferencia, pero para llegar al fenómeno de interferencia, vamos antes a estudiar un poquito más las ondas electromagnéticas que empezamos a ver la clase, la clase pasada. Entonces, esta persona es Young, la persona que hizo este experimento. Pero bueno, como les digo, es algo que vamos a ver hacia el final de la clase. Entonces, vamos a volver a la onda electromagnética que habíamos definido en la clase anterior. ¿Se acuerdan? Era una onda que tenía una amplitud constante. Si vuelven a la clase anterior van a poder ver qué quiere decir cada una de las partes de esta expresión para una onda. Es una expresión. Puede haber otros tipos de ondas, pero vimos esta expresión que era bastante simple. Y esta era una onda que tenía amplitud constante, que oscilaba, el campo magnético oscilaba en el eje X y que se desplaza en la dirección más Z. Entonces, un poco, creo que preguntó alguno de ustedes, no sé si era Antonio, pero preguntó, bueno, ¿qué pasa en todo el espacio? ¿Cómo se ve esto? Bueno, así se ve una onda como esta, se ve así. Una onda que se propaga en la dirección Z y que supongamos que le sacamos una foto en un tiempo t igual a 0. Entonces lo que vemos es, si el campo eléctrico, esto es el espacio, si el campo eléctrico es la flechita roja y el campo magnético es la flechita verde, entonces a lo largo del eje Z vemos que el campo eléctrico hace una ondita. Y lo mismo con el campo magnético que habíamos resuelto también y habíamos visto que el campo magnético estaba en la dirección Y. Entonces, si esta es la dirección Z, la dirección X apunta para acá y la dirección X apunta para arriba y la dirección Y apunta hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón. Eso es porque, acuérdense que según la regla de la mano derecha, el eje X por el eje Y tiene que dar el eje Z. Entonces el eje X apunta para arriba y el eje Y apunta hacia la izquierda, ¿no? Así enfrentado a nosotros, ¿no? Entonces ven cómo oscila también en fase el campo magnético. Entonces, fíjense que el valor si nosotros dejamos fijo el tiempo, es decir, queda todo congelado, digamos, y exploramos qué es lo que pasa en un plano a z constante, esta es la coordenada z, esta es la longitud de onda, fíjense que al cabo de una longitud de onda, la forma tanto del campo eléctrico como del campo magnético se vuelve a repetir, o sea que es la definición de longitud de onda. Fíjense que si congelamos t, para z constante, todos los campos valen lo mismo en todo ese plano. Un valor de z constante lo que hace es definir un plano paralelo al plano generado por los ejes Y y Z, Y y X. Entonces, en todos estos planitos, estos cortes que ven como si fuera una tomografía, en todos estos cortes, los campos eléctrico y magnético son los mismos. Acá son chiquitos, acá son más grandes y apuntando hacia arriba y hacia la izquierda, acá hacia la derecha y hacia abajo. Bueno, pero fíjense que todos estos planos tienen el mismo valor de campo para este caso. En ese caso, nosotros podemos decir que la onda es una onda plana. Es decir, que en cada frente de onda, es decir, cada plano, cada corte que vemos acá, cada rodaja que vemos acá, plana, los campos eléctrico y magnético valen exactamente lo mismo. Y a la vez es una onda transversal, porque la onda se propaga a lo largo del eje Z y los campos viven en el plano perpendicular a ese eje Z. Entonces, a la vez, ¿se acuerdan que lo que está acá adentro
se denomina la fase. Y la fase se mide en radianes. No se olviden, porque vamos a hablar mucho de la fase hoy. Entonces, si congelamos el tiempo, como hicimos acá, es decir, no avanzan estos frentes de onda, no avanzan, sino que están quietos, cada z, cada valor de z, este valor de z, este valor de z, este valor de z, este valor de z, etc., determina un valor distinto de la fase. Entonces, este va a tener un valor, puesto que tiene un determinado z, este tiene otro valor, porque tiene otro z. Entonces, cada valor, cada uno de estos valores determina que da un valor de todo lo que está acá entre paréntesis distinto. Entonces, cada plano va a caracterizarse por un valor particular de la fase. Acuérdense, la fase es todo lo que está dentro del coseno. Bueno, entonces, váyanme frenando, ¿no? Si hay algo que no se entiende. Pero creo que si vuelven a la clase anterior van a ver que esto indica la polarización, esto se llama amplitud, este es el número de onda, esta es la frecuencia angular, todo esto se llama fase. Bien. Ahora elijamos un determinado valor de z. De todo lo que tenemos acá elegimos uno, ponele este. Entonces hacemos, a ver si puedo dibujar acá. Agarro, por ejemplo, no sé, agarro este planito que está acá, y ese valor es z igual a z0. ¿Está bien? Este plano que está acá. ¿Está bien? Entonces, si está todo congelado, para ese valor de z, yo voy a tener un determinado valor de lo que está acá adentro, de todo esto, que es la fase, que la vamos a denominar con la letra φ. Entonces, para z igual a z0, la fase vale esto. Φ0 es igual a kz0 menos omega por t0. ¿Está bien? Esto es un tiempo t0. Está frenada la onda, no la dejo avanzar. Ese va a ser el valor de la fase para ese plano. Voy a ahora cerrar esto. Un segundo. Un segundo. Ahí está. Bien, entonces, ese plano que determinamos tiene un determinado valor de la fase. Entonces, ese φ0 va a determinar justo ese plano. Y ahora arranquemos el tiempo, volvemos a prender el tiempo. Entonces, ese φ0 va a identificar ese frente en particular. Al hacer correr t, ahora, esto se empieza a mover para abajo. A fase constante, vamos a ir siguiendo ese frente de onda. Entonces, el frente de onda que nosotros identificamos con una fase φ0, cuando yo prendo el tiempo, entonces, y z también empieza a poder variar, entonces para φ0 constante y dejando mover a la onda, yo voy a ir siguiendo siempre el mismo frente. Entonces, básicamente lo que les estoy diciendo es que si nosotros fijamos la fase y dejamos variar t versus z, z en función de t para φ constante igual a φ0 me va a dar a cada instante t la posición de ese frente de onda que yo identifique. Entonces la fase lo que hace es identificar un determinado frente de onda, un determinado plano. Si yo con el valor de la fase ubico el plano y luego dejo correr, dejo que se propague la onda, al dejar propagar la onda en el tiempo, el z para fase constante me va a ir diciendo por dónde va ese plano que yo identifique. Entonces, esa es la característica importante de la fase. La fase me dice, en una onda plana,
me dice qué plano yo identifico, cada plano tiene su propia fase, y si yo dejo la fase constante y muevo X y Z, T y Z, entonces al mover T y Z, Z me va a ir dando dónde está el plano de fase φ0. ¿Se entendió? El concepto de fase. Entonces, Sí. Z, Profe, ¿podría repetir vamos de qué es vuelta. el frente de onda, sobre todo? Si puede El ser? frente de onda es, yo le llamo frente de onda a uno de estos planos, a cualquiera de estos planos. ¿Está bien? Cualquiera de estos planos. Le puedo llamar frente de onda. Ese plano, cada planito de estos, tiene un valor de φ determinado. Por ejemplo, si yo fijo en t igual a 0, freno todo, en t igual a 0 le saco una foto a esta onda, cada frente de cada uno de estos planos, cada uno de estos frentes, tiene un valor de φ. Si yo elijo, por ejemplo, z igual a 0, z igual a z0, y supongamos identifico uno de estos planos, no me acuerdo cuál era ya, ponele este, bueno, φ0 va a identificarme este plano en particular. Si yo ahora dejo correr z y t, con lo cual la onda se empieza a propagar, si yo dejo fijo φ0 y despejo z en función de t con φ0 constante, lo que voy a ir haciendo es, en función del tiempo, z me va a ir dando la posición de ese plano que yo identifique con la fase φ0. Entonces, la fase lo que hace es identificar un determinado plano. Pero como a veces la superficie de fase constante no son planos, sino que son esferas, porque hay veces que hay ondas esféricas, como la onda que vos generás cuando tirás una piedra a un estanque. Ahí la superficie de fase constante no es un plano, sino es una esfera o un círculo, si querés. Bueno, por eso se le llama frente de onda y uno no hace mención a su forma. ¿Se entendió ahí? Sí, sí, quedó mucho más claro. Muchas gracias. Genial. ¿Y con qué velocidad avanza ese plano, en este caso, o ese frente de onda? Y con c, con la velocidad de propagación de la luz, en este caso en el vacío. Entonces, z a cada instante t me va a decir dónde está el frente o el plano de fase φ0. Bueno, entonces, llevemos ahora este concepto a una situación en donde la onda ya se propaga en cualquier dirección, no en la dirección z. Entonces, una onda que se propaga en una dirección arbitraria, una onda plana que se propaga en una dirección arbitraria, ¿cómo la escribo? Siempre que sea plana. Y entonces conviene acá acordarse de algo que probablemente han visto en álgebra, que es la ecuación normal de un plano. Es decir, cómo escribir una ecuación que represente los puntos tales que son perpendiculares a la normal al plano. Entonces, es un aspecto uno de los conceptos más básicos que se aprenden en álgebra. Entonces, la ecuación, si nosotros tenemos un plano, este plano, y este plano tiene una dirección normal n, dada por el vector n, con un punto, y esa normal n está en un punto P1 medido desde un sistema de coordenadas que yo quiera, entonces la ecuación normal del plano se escribe como el producto interno de n por P menos P1, donde P es otro vector que pertenece al mismo plano. Entonces, dado P1 y dado n, el plano va a contener a todos los puntos P, tal que P menos P1 por n es igual a 0. Es decir, que todo P que pertenezca al plano menos P1 va a ser un vector perpendicular a la normal. Entonces, esto es la ecuación, se denomina la ecuación normal del plano. No sé si ya la vieron, probablemente la han visto en Análisis 1 o en
No sé si en el CBC, pero en análisis 1 seguro. Bien, entonces, en un frente de onda, n cumple las funciones del vector propagación, del vector que da la dirección de propagación de la onda. Y P menos P1 indica uno de los vectores, puede estar está en el mismo plano que el vector campo eléctrico, que el vector campo magnético. Entonces, si dejamos fijo P1 y mantenemos constante n, entonces el plano va a estar compuesto, y si aplicamos la propiedad distributiva a esta resta, yo tengo que cualquier punto P que pertenezca a este plano va a ser igual, multiplicado por n, va a ser siempre una constante. Y esa constante va a ser la componente normal del vector P1. Porque acá yo simplemente, como esto está igual a 0, distribuyo el producto interno, me queda n por P, menos n por P1, paso n por P1 del otro lado, esto es una constante porque P1 está fijo, entonces todos los P que pertenezcan al plano van a ser tales que multiplicados escalarmente por la normal, me va a dar siempre la misma constante. Siempre la misma constante. Bueno, con las ondas planas va a pasar lo mismo. Entonces, fíjense, el punto R va a pertenecer al plano que identifica el frente de onda, y entonces ese plano yo lo puedo frenar si freno el tiempo. Entonces, siendo ahora, en vez de ser n, el vector normal al plano es ahora, me imagino un vector número de onda, que lo que hace el vector número de onda es apuntar en la dirección en la que se propaga la onda. Entonces, en ese caso, este plano, cuando t está fijo, este plano lo forman los vectores R, tal que K por R es una constante. Entonces, si yo ahora dejo correr, bueno, si lo veamos primero qué pasa cuando freno, cuando tengo T constante, cuando dejo T fijo. Entonces, K por R menos omega T va a ser una constante. Entonces, K por R va a ser otra constante más omega T. Entonces, de la misma manera que antes, pero ahora en cualquier dirección K, al dejar la fase constante y dejar correr T, de la misma manera que antes, yo voy a ver cómo el frente de onda, K por R, se va desplazando en la dirección de K a una velocidad C. Entonces, es lo mismo que vimos antes con Z. La cuenta para Z es poniendo K a lo largo de Z. Entonces, K por R va a ser K por Z, escalar, y ahí obtengo lo mismo que obtuve antes. Entonces, simplemente es una generalidad, es una generalización de lo que vimos recién para el eje Z. Y en la cuenta es exactamente la misma. Nada más que ahora, yo digo, bueno, en vez de propagarse una onda plana a lo largo del eje Z, la puedo representar desplazándose en cualquier dirección. Bueno, este es el aspecto entonces que tiene una onda plana propagándose en una dirección arbitraria K. Bueno, ¿hay otras ondas que no sean planas? Sí, hay ondas esféricas. Entonces, lo bueno es que, bueno, nosotros recién vimos, cuando les mostré la ecuación de onda en la clase pasada, les mostré la ecuación de onda explícita en componentes cartesianas. Pero yo no dije nada de la ecuación de onda en componentes esféricas. Bueno, si yo planteo el laplaciano vectorial en esféricas,
también puedo conseguir una solución para las ondas, y en ese caso, esta también es otra solución. Entonces, normalmente es una solución que ocurre cuando tengo una fuente puntual que genera frentes de ondas que son esféricos. No vamos a analizar esto en detalle, pero se los muestro porque vamos a ver casos de frente de ondas esféricos. Entonces, ¿cómo es el campo eléctrico acá? Bueno, el campo eléctrico a una distancia R del centro de donde se propaga, del origen de donde proviene la onda, va a tener una amplitud constante que va decayendo como 1 sobre la distancia. Ese es el tipo de solución que tenemos. Y a la vez se va a propagar siempre en dirección radial, o sea que este K va a ser un K, una constante K, que va a ser 2pi sobre omega, por el versor R en esféricas. Entonces, se va a ir propagando en todas direcciones esta onda. Y entonces, los frentes de onda, en vez de ser planos, como les mostré recién, van a ser esferas de radio constante. Porque K por R, para un tiempo fijo, elegir un determinado R, es decir, de una determinada esfera de radio R, va a dar como resultado una determinada fase. Y después cuando yo prendo el tiempo de vuelta y dejo correr R en función de T, a phi constante, de la misma manera que lo vimos con los planos, yo voy a ir siguiendo un frente de onda esférico a medida que pasa el tiempo. Entonces es exactamente lo mismo. Entonces, además tiene que cumplirse la condición de onda transversal, es decir, que el campo eléctrico tiene que ser perpendicular a la dirección y el campo magnético tienen que ser ambos perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. Entonces, eso también tiene que cumplirse. Entonces, E0 va a tener componentes en tita y phi versor, es decir, los dos versores diferentes a R versor en esféricas, y E0 no va a tener ninguna componente a lo largo de la dirección radial. Bueno, acá hay algo interesante, y es que si bien E0 sobre R decae hacia 0 para R que tiende a infinito, a partir de una determinada distancia, el cociente E0 sobre R, si E0 es constante, adquiere un valor más o menos constante, muy pequeño, pero bastante constante. Entonces, eso equivale a pensar que muy, muy lejos de una fuente de ondas esféricas, y si nosotros interceptamos una parte pequeña de todo ese frente de onda enorme, a una onda esférica muy, muy lejos la vamos a percibir como una onda plana. ¿Tá? Entonces, eso es básicamente lo que ocurre con, por ejemplo, la luz del sol o la luz de fuentes que están muy lejos. No sé si ya han visto en óptica lo que es una fuente lejana, ¿no? Una fuente lejana, los rayos son paralelos si vienen de una fuente lejana. Bueno, ahora vamos a ver el concepto de rayo nuevamente. Pero básicamente lo que dice es que cuando una fuente puntual de energía electromagnética está muy lejos o está lo suficientemente lejos, los frentes de onda en una determinada dirección se asemejan mucho a un frente de onda plano. Entonces yo puedo hacer una aproximación similar a la que tenemos acá, con una amplitud más o menos constante y una determinada polarización propagándose en la dirección perpendicular a la polarización del campo eléctrico. Entonces, corolario de lo que yo les cuento, una onda plana, una onda esférica, muy muy lejos de su fuente, se puede ver en una determinada dirección como una onda plana. Está bueno que hagan preguntas ahora, a ver si hay algo que no se entendió, lo vuelvo a decir. Por ahora todo bien. Perfecto, perfecto. Entonces,
Eso va a ser fundamental que lo entendamos, ¿no? Va a ser fundamental que nosotros entendamos que cualquier onda generada por una fuente puntual va a ser esférica. Eso sí, eso no se olviden. Tenemos una fuente puntual, va a generar ondas esféricas. Pero si a esa fuente puntual la ponemos lo suficientemente lejos, en una determinada dirección, esos frentes de onda inicialmente esféricos, cuya amplitud decae como 1 sobre R, la variación, ya para R muy grandes, la variación en la amplitud es tan pequeña que uno puede suponer que ese frente de onda en esa dirección se asemeja mucho a un frente de onda plano, con una amplitud constante. Bueno, vamos a volver a esto, así que les pido por favor que lo recuerden, que lo mantengan ahí presente. Bueno, no sé si vieron también el concepto de rayo. ¿Por qué estamos hablando qué relación hay entre los frentes de onda y los rayos? Bueno, los rayos son construcciones parecidas a lo que hemos visto como líneas de campo. Los rayos son rectas construidas que tienen como tangente a los vectores de onda K. Entonces, o lo que es lo mismo, en el caso de las ondas electromagnéticas, son perpendiculares a los frentes de onda. Entonces, y apuntan en la dirección de propagación. Entonces, vamos a llamar rayos, o sea, una fuente puntual que genera frentes de ondas esféricos, va a emitir rayos, entre comillas, en todas direcciones. Y la dirección del rayo va a tener la dirección del vector K, que para una onda esférica es siempre paralela a la dirección R radial en coordenadas esféricas. En una onda plana, que se propaga, ponele, a lo largo del eje Z, el rayo va a seguir la misma dirección que K, para distintos valores de X y de Y, ese rayo va a ser siempre paralelo al eje a lo largo del cual se propaga la onda, en este caso el eje Z. ¿Tá? Entonces esa relación hay entre rayo y frente de onda. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Sí. Bueno, súper. Bueno, ahora vamos a ver otro aspecto importante de la luz, que vamos a ver dos principios que rigen dos procesos que sufre la luz al interactuar con la materia. La refracción y la reflexión. Lo vamos a ver de una manera muy abuelo de pájaro. ¿Tá? No vamos a adentrarnos en una teoría de la interacción entre la luz y la materia, pero que son importantísimos para poder entender qué sucede con la onda cuando una onda electromagnética atraviesa un medio diferente al vacío. Bueno, cuando la luz encuentra un material, se encuentra con un material, estos interactúan de distintas maneras dependiendo normalmente de la longitud de onda. Entonces, hay tres procesos básicos. Puede haber reflexión en la interfase entre un medio y otro. Puede haber absorción por parte de uno de los medios o de los dos medios. O puede haber dispersión, es decir, el reenvío, el hecho de que incide radiación en la materia y la materia lo redistribuye en distintas direcciones. Eso es dispersión. Algunos materiales son en ciertos rangos de longitudes de onda, se comportan de manera inerte, digamos, a estos tres efectos. Entonces, en esos rangos de longitud de onda en donde eso ocurre, los materiales se dicen ópticamente transparentes, es decir, no hay ni absorción, ni reflexión, ni dispersión. En el rango del visible, que habíamos dicho, sí, yo les había dicho 400 nanómetros, 380 nanómetros y 740 nanómetros, 380 para el violeta y 740 para el rojo. ¿Se acuerdan lo que es un nanómetro, no? Nanómetro, 10 a la menos 9 metros, ¿sí? Sí, sí. Materiales, bueno, como el agua o el vidrio, son ópticamente transparentes. Ahora bien, son transparentes
pero algo va a pasar respecto a la velocidad a la que se propaga la onda en este medio, en estos medios. Bueno, ¿qué os sucede? Bueno, en medios ópticamente transparentes, la velocidad de la luz es, por lo general es menor a su valor en el vacío. Siempre es menor a su valor en el vacío. Entonces, algo que se utiliza muchísimo es el cociente para caracterizar cada material transparente. Lo que se hace es caracterizarlo en base al cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de propagación en ese medio. Y esta velocidad normalmente es dependiente de la longitud de onda. No es la misma para los distintos colores de la luz o para las distintas longitudes de onda del espectro. Pero vamos a suponer que nos movemos en cierto rango en donde esto no varía en función de la longitud de onda. ¿Cómo se llama esa cantidad? Esa cantidad es el famoso índice de refracción. N, como está definido, es adimensional y N es mayor o igual a 1. Igual a 1 en el caso del vacío o en el caso del aire. Cuanto más tenue, más cercano al vacío. Y si no tenemos valores, por ejemplo, el agua es 1.3, el acrílico 1.5, etc. Perdón, el vidrio. Eso, sí, disculpa. Entonces acá hay algunos valores de índice de refracción para distintos materiales. Entonces, vacío 1, aire muy cercano a 1. Entonces, si hablamos de aire, si hablamos de vacío, es más o menos lo mismo. Para el caso del agua ya no, para el caso del vidrio ya es mucho más alto. Bueno, y acá, bueno, eso por un lado, con el índice de refracción. Y acá vamos a hablar de una cantidad que va a ser importante y que tiene que ver con el tiempo que tarda un frente de onda en atravesar una determinada distancia dentro de un material dado. El tiempo que le toma a un frente de onda recorrer una distancia L en un determinado material. Entonces, imagínense estos frentes de onda planos, y agarramos este frente de onda en particular y vemos cuánto tiempo tarda en desplazarse una distancia L. Bueno, ese tiempo va a ser proporcional a lo que se denomina camino óptico, que es el producto del índice de refracción del medio en el cual se propaga la luz por la distancia. El camino óptico en el vacío va a ser L, porque el índice de refracción del vacío es 1. Pero a medida que vamos cambiando de materiales con índice de refracción, si quieren, cada vez mayores, este camino óptico va a ser cada vez mayor. Acuérdense que el camino óptico depende del índice de refracción. No se olviden de eso. Y se mide en unidades de distancia. Bien. El principio de la ley que nos da las instrucciones de cómo se va a comportar la luz en la interfase entre dos medios transparentes proviene de un principio denominado principio de mínima acción, también relacionado con otro principio que es el principio de Fermat. Entonces, el principio de Fermat dice que si nosotros tenemos un rayo que pasa por un punto A en un determinado medio y luego pasa por el punto B en otro medio de índice de refracción diferente al índice de refracción del primer medio, el camino que recorre la luz entre A y B va a ser tal que minimice el tiempo en el que realiza ese recorrido. ¿Está? Entonces, no se trata
de minimizar la distancia, se trata de minimizar el tiempo. Y acá hay una diferencia fundamental, y es que en vez de hablar de camino recorrido por la luz, vamos a hablar de camino óptico, es decir, el camino pesado por el índice de refracción del medio en cuestión. Entonces, que tarde el menor tiempo la luz para ir entre A y B equivale a decir que el recorrido óptico va a ser el del menor camino óptico. A ver, yo les dije esto, pero no, básicamente lo que vimos es que el camino óptico nos dice cuánto tiempo tarda. ¿Qué relación habrá entonces entre la velocidad de fase de una onda en un determinado medio y el tiempo que tarda en un determinado medio? No sé si se pusieron a pensar en eso. En un determinado medio de índice de refracción n, la velocidad, lo dijimos antes, ¿no? A ver si puedo escribirlo acá. Vamos a ver acá, si puedo. Ahí está. Entonces dijimos que en un determinado medio la velocidad ahora v va a ser c dividido n. Entonces, lo que sucede entonces es que cuando hablamos de x menos vt, entonces lo que vamos a ver es que los frentes de onda para una determinada fase avanzan con velocidad v, es decir, avanzan con una velocidad menor. ¿Está? Entonces, eso implica, entonces los frentes de onda van a viajar más lento en un medio de índice de refracción mayor que 1 de lo que lo harían estando en el vacío. Entonces, en un tiempo t, en un tiempo t, o delta t si quieren, una onda a velocidad c va a recorrer una distancia L, y en el caso de la velocidad v va a recorrer una distancia menor, es decir, L sobre n. Entonces, esa es la relación entre las dos cosas. De ahí viene justamente la diferencia en camino óptico. La diferencia en camino óptico es una pauta, es una medida del tiempo que le toma a una onda desplazarse a través de un medio de un determinado índice de refracción mayor que 1. Bueno, esa es básicamente la relación. Entonces, bien. Entonces, según el principio de Fermat, un rayo que pasa por A y por B, una onda que pasa por A y por B, A estando en un medio de índice de refracción N1 y B estando en un medio de índice de refracción N2, vamos a suponer que es mayor a N1, va a ser tal que minimiza el tiempo de recorrido entre A y B, lo cual implica el menor camino óptico posible. Entonces, supongamos dos medios de índices N1 arriba y N2 mayor que N1 abajo. El camino de la onda pasa por los puntos A, cuyas coordenadas en este sistema de coordenadas son en X0, porque puse el eje Y de tal manera que pasa por A. Entonces las coordenadas del punto A son 0 en X, Y, A en Y. Y B lo ubico en el punto
XB en X e YB en Y. Entonces voy a llamar a X el punto sobre la interfaz en donde impacta el rayo. Yo no voy a suponer que la trayectoria es una trayectoria recta, pero sí voy a imaginar que sí voy a suponer que la trayectoria es recta dentro de cada medio. Entonces, dentro de cada medio voy a suponer que el tiempo más corto entre dos puntos se da por una línea recta, porque no ha cambiado el índice de refracción y por lo tanto no ha cambiado la velocidad de propagación de la onda. Entonces, en el medio N1 hace una línea recta, termina en un punto de coordenada X, que yo no sé cuánto vale, yo no lo sé, lo voy a elegir ahora de tal manera que minimice el tiempo entre A y B, pero todavía no sé eso, y luego desde ese punto, ya en el medio N2 hasta el punto B, realiza otro tramo recto. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a tomar el camino óptico total y voy a tratar de minimizar, voy a tratar de ver qué valor de X me da el camino óptico mínimo. Entonces, en función de las posiciones de A, de este punto de interfase, y de B, ¿cómo se construye el camino óptico total? Y va a ser N1 por este largo más N2 por este largo. Entonces acá yo básicamente tengo dos triángulos rectángulos, acá hay uno y acá hay otro, cuya hipotenusa va a ser la distancia que a mí me interesa, van a ser las distancias que a mí me interesan. Entonces, en este triángulo tengo N1 por la raíz cuadrada de cateto 1 más cateto 2 al cuadrado, es esto, más, y ahora sumo el segundo tramo de camino óptico, N2 por la raíz cuadrada del cuadrado de este cateto que está acá, que es xb menos x al cuadrado, está acá, más el cuadrado del otro cateto, que es ib al cuadrado. Entonces, acá tengo el camino óptico total. Una parte de ese camino óptico se hace en el medio N1, la otra parte se hace en el medio N2. Entonces, disculpen acá las ediciones, porque lo hice con otra nomenclatura. Entonces, esto es lo mismo que escribimos antes. Entonces, para ver dónde es el mínimo camino óptico, cuál es el valor de X para el cual el camino óptico es el mínimo, entonces derivamos respecto a X la expresión para el camino óptico total. Eso me da esta expresión en el primer término y esta expresión en el segundo término. Y luego igualo esa derivada a 0 y despejo X. Esa cuenta después la pueden hacer, no es muy complicada. Pero básicamente lo que llegamos es a una igualdad en donde de un lado tenemos N1 por X, que es esto, sobre X cuadrado más YA cuadrado raíz cuadrada, que es esto. ¿Tá? Y del otro lado tenemos N2 por XB menos X, que es esto, dividido esto, dividido esta hipotenusa. Pero X sobre, es decir, X sobre esta hipotenusa es el seno de este ángulo, donde este ángulo se mide desde la normal a la interfase, porque la supongo plana en este caso, medida hasta la dirección entre X y el punto A. Entonces, esto que acompaña a N1 es seno de tita 1, y esto, XB menos X dividido esta hipotenusa, es el seno de tita 2, también medido desde la normal. Entonces, la condición que minimiza el camino óptico entre A y B es N1 por el seno de tita 1, que se llama ángulo de incidencia, tiene que ser igual a N2 en medio 2 por el ángulo tita 2, que se llama el ángulo de transmisión. Entonces, esta es la ley de Snell. Entonces, si N1 es igual a N2,
el camino que garantiza el menor tiempo posible es una línea recta, pero si no son iguales los índices de refracción, va a haber un quiebre, digamos, a nivel de la interfase en el rayo que viene desde A y llega hasta B. Bueno, eso es simplemente la ley de Snell de la refracción de la luz. ¿Qué pasa con los frentes de onda? Bueno, los frentes de onda vienen, inciden de esta manera. Este es el rayo, lo rojo es el rayo. Entonces lo que graficamos, los ángulos son los rayos, son los ángulos respecto a los rayos. Por eso definí ante los rayos. Y ese rayo incide sobre la interfase, se quiebra, puesto que el ángulo, el índice de refracción es diferente, y ahí lo que pasa es que en realidad la longitud de onda en el medio, en el otro medio es diferente a la longitud de onda en el medio anterior. Entonces, cuanto más grande el índice de refracción, más pequeña es la longitud de onda en el otro medio. Y eso tiene que ver también con la definición de la velocidad. No cambia la frecuencia de la oscilación, sino que lo que cambia es la longitud de onda. Entonces, en la ecuación de dispersión que habíamos visto, ¿se acuerdan que V, en la ecuación de dispersión, V es igual a lambda sobre T? En un medio determinado, entonces, esto es en el medio de índice n, respecto a el vacío, donde tengo lambda 0 y acá tengo t. El periodo t es el mismo en los dos casos, pero v es más chico que c porque lambda es igual a lambda 0 sobre n. Entonces, en un medio n, de índice de refracción n, la longitud de onda es la longitud en el vacío dividido el índice de refracción. Se hace más corto la distancia entre dos frentes de onda que difieren en fase de 2pi. Eso quiere decir que cambia la longitud de onda. Profe, Sí, está diciendo entonces que, por ejemplo, yo ilumino una luz violeta a un dado medio, sí. podría, con índice de refracción mucho mayor, podría obtener luz ultravioleta. No, porque en realidad lo que detectamos es la frecuencia. Lo que detectamos, lo que caracteriza en realidad al color es la frecuencia. Y la frecuencia no cambia. Entonces todo lo que es ultravioleta sigue siendo ultravioleta en el otro medio. Le cambia la longitud de onda. Ok, Sí, perfecto. sí, sí. Está bueno el comentario. Acá la idea, no vamos a entrar en eso porque la frecuencia tiene que ver con la energía. Pero no vamos a entrar en la discusión sobre la energía de la onda cuando interactúa con una materia. Pero básicamente estos procesos, el proceso de refracción, es un proceso en el que la onda no pierde energía. ¿Está bien? Es decir, no le entrega a la onda nada de energía al medio en el cual se propaga. Entonces, su frecuencia no va a cambiar. Pero sí cambia la longitud de onda. Y a la vez eso hace que cambie la velocidad de propagación. Muy bien. Muy bien. Voy a... Bueno, ahí está. Bueno, muy bien. Entonces, por un lado ya tenemos la regla que nos dice qué sucede cuando un rayo, cuando una onda plana, si quieren, un rayo recto, si quieren, o una onda plana, incide en una interfase, bueno, cómo esa dirección va a cambiar en función de la diferencia entre los índices de refracción. La otra ley, que no vamos a trabajar, pero simplemente se las tiro acá, digamos, es la ley de reflexión. Entonces, lo que se observa cuando cuando un rayo, perdón, incide en una interfase
que separa los dos medios, el medio desde donde viene el rayo y otro medio hacia donde se propaga, además del rayo refractado, hay un rayo que se refleja. Y ese rayo que se refleja, según el tipo de superficie, de material, y también depende de la diferencia entre los índices de refracción, ese rayo reflejado va a ser más o menos importante, va a llevar más o menos energía. Entonces, la energía del rayo incidente se va a separar en un rayo refractado, pero también en un rayo reflejado. Entonces, si el rayo en la incidente forma un ángulo θi respecto a la normal en la interfase, el rayo reflejado va a salir con un rayo, va a salir con una dirección igual a θi, que va a ser la inclinación del rayo incidente. Entonces, en total, la suma de efectos que va a ocurrir cuando un rayo intersecte una interfase entre dos medios, lo que va a pasar es, por un lado, va a haber un rayo reflejado que va a salir con el mismo ángulo, pero en dirección opuesta, ¿no? Pero con el mismo ángulo con el que incidió, y por otro lado, un rayo refractado que va a pasar hacia el medio transparente con un ángulo tal que venga dado por la ley de Snell. Entonces, por cada rayo incidente en una interfase entre dos medios transparentes va a haber un rayo reflejado y un rayo refractado. ¿Qué pasa con los frentes de onda? Bueno, va a pasar exactamente eso. Como el rayo incidente va a tener la misma inclinación que el rayo refractado, los frentes de onda se van a colocar de manera perpendicular a la dirección del rayo reflejado, ¿no? Entonces, estos frentes de onda, en el caso del rayo incidente, los frentes de onda son rojos, son azules, y en el caso del rayo reflejado, los frentes de onda son estos rojos que ven acá. Bueno, acá hay les voy a mostrar una simulación, un applet que funciona muy bien. A ver si lo podemos ver, para que jueguen un poco con la ley de Snell. A ver si lo podemos ver. Entonces, acá ustedes pueden jugar con un rayo láser, que este material es el aire y este material es agua. Entonces acá prendemos el láser y podemos ver para cada dirección del rayo incidente, el rayo reflejado y el rayo transmitido. Hay una opción de poner onda o rayo, entonces ahí pueden ver de qué manera se propaga la onda en frentes de ondas planos que van a una velocidad mayor en el medio de N1 que en el medio de N2, porque en el medio de N2 es más baja la velocidad de propagación. Y luego uno puede mover de esta manera el rayo y logra ver con mayor o menor intensidad la energía del rayo reflejado. Y acá ocurre otra cosa que es interesante, que es que si nosotros invertimos, bueno, si es aire, tanto arriba como abajo, no hay la ley de Snell es trivial, y por lo tanto la línea que une los puntos A y B es una recta. Pero si nosotros ahora cambiamos a agua, va a haber un ángulo a partir del cual no existe rayo refractado cuando pasamos de un índice de refracción menor a uno menor. Eso se llama reflexión total, y es una de las consecuencias de la ley de Snell, cuando el índice de refracción del medio incidente es mayor que el índice de refracción del medio
en donde se transmite. Eso ocurre porque al pasar de un índice de refracción mayor a uno menor, el ángulo aumenta y por lo tanto aumenta tanto que va a llegar a un punto en donde para un determinado índice, para un determinado ángulo de incidencia, el ángulo del rayo refractado va a ser 90, más allá de la cual no va a haber rayo refractado y va a ser todo rayo reflejado. Bueno, pueden jugar un montón con este applet. Bien. A ver si nos queda algo más. Si no, ya. Bien. Bueno, creo que podemos parar acá unos 10 minutos y después seguimos. Porque este tema ya es un caso en particular de un problema que aplica la ley de Snell. Así que podemos quedarnos por acá. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Ustedes ya vieron la ley de Snell? ¿Ya la vieron? La vimos solo la parte teórica, porque no llegamos a ver, bueno, al menos en la cursada del cuatri pasado no se llegó a hacer la parte práctica, pero Ajá, la parte teórica sí se dio. perfecto, perfecto. Bueno, a falta de laboratorio, vayan a esta app que yo les indico aquí y jueguen un ratito con los distintos medios y vean de qué manera se afecta la dirección de propagación cuando se pasa una interfaz entre un medio transparente y otro. Bueno, volvemos a las 6:10, ¿le parece? Seguimos 6:10. Vamos a ver ahora una aplicación de la ley de Snell que va a ser muy importante para entender. Disculpe, profe, Sí, no está compartiendo pantalla. no, ahora comparto. Ah, dígelo. Gracias por avisarme. Vamos a ver ahora una aplicación de la ley de Snell para entender qué es lo que sucede cuando, bueno, un rayo, una onda plana, básicamente, pasa por una placa de caras planas y paralelas de un determinado material transparente también. Vamos a movernos siempre con materiales transparentes. Entonces, el problema es el siguiente, va a ser muy relevante para lo que vayamos a ver, por eso es bueno mencionarlo en este momento. Vamos a tener una placa de vidrio, supónganse, inmersa en aire, entonces un rayo de una determinada longitud de onda, si quieren, va a incidir sobre la primera interfaz entre aire y vidrio, luego va a propagarse siguiendo la dirección dada por la ley de Snell dentro del vidrio hasta encontrar la interfase número 2 y a partir de ese momento va a volverse a refractar para nuevamente propagarse en el aire con una determinada orientación dada en la ley de Snell. Entonces, es un problema clásico, digamos, en la aplicación de la ley de Snell, se utiliza mucho en óptica. Entonces, básicamente es utilizar un poco de geometría y un poco de la ley de Snell. Entonces, se plantea básicamente lo que nos interesa es saber, dada la dirección inicial de este rayo, ver con qué dirección emerge el rayo nuevamente al salir de la placa de vidrio. Entonces, imaginemos que el ángulo con el que incide el rayo en la interfase 1 entre aire y vidrio es I. Y bueno, lo que hacemos entonces es plantear la ley de Snell con I el ángulo de incidencia y R el ángulo de transmisión. Entonces, sabemos que si
el índice de refracción del aire es N1 y el índice de refracción del vidrio es N2. N1 por el seno de I es igual a N2 por el seno de R. Y de ahí tenemos ya cómo es R en función de N1, N2 e I. Entonces, a partir de ese momento ya sabemos con qué ángulo emerge de la interfase 1. Un ángulo que vale R y está medido desde la normal a la interfase. Ahora bien, una vez que atraviesa la interfase 1, el rayo sigue su camino sin cambiar de dirección porque dentro del vidrio no cambia el índice de refracción, y así llega a la interfase número 2, que es paralela a la interfase número 1. Y ese ángulo entonces va a ser exactamente el mismo ángulo R, ya que si las dos placas, las dos interfaces son paralelas, las normales a ellas van a ser paralelas, y por lo tanto el rayo en el medio del vidrio más las dos direcciones paralelas, las dos direcciones normales que son paralelas, van a hacer del ángulo R un ángulo alterno interno entre paralelas. Entonces los ángulos alterno internos entre paralelas son iguales, y por lo tanto este ángulo de aquí debe ser igual al ángulo que va a ser el ángulo de incidencia en la interfase 2. Entonces, en la interfase 2 planteamos nuevamente la ley de Snell. Ahora el índice de arriba va a ser N2 por el seno del ángulo de incidencia en la interfase, que va a ser igual al de transmisión de la interfase 1, porque ambos se miden a partir de la normal. Entonces, N2 por el seno de R va a ser igual a N1 por el ángulo transmitido en el medio siguiente, que es nuevamente el aire. Entonces, N1 por el seno de E. Pero N2 por el seno de R ya vimos que era N1 por el seno de I. Entonces, juntando las dos interfaces, lo obtenido de la interfase 1 y la interfase 2, tenemos que N1 por el seno de I es igual a N2 por el seno de R, que a la vez es N1 por el seno de E. Con lo cual, juntando este primer miembro y este tercer miembro, tenemos que N1 por el seno de I es igual a N1 por el seno de I, por lo tanto, N1 se va y queda que I es igual a E. Entonces, como conclusión, para una placa de escalas planoparalelas, el rayo incidente emerge con la misma dirección que con la que ingresó, pero desplazado. Es decir, este ángulo es igual a este, pero el rayo, en vez de seguir en línea recta, fue desplazado a una determinada distancia. Bien, eso es una aplicación, digamos, de la ley de Snell a la que vamos a volver en un rato. Pero antes, hablemos un poco de otro concepto que va a ser muy importante para ver de qué manera interactúan dos ondas, y es el concepto de coherencia. Nosotros pudimos ver la definición de fase de una onda, es decir, de una manera bastante simple, dijimos que fase era todo lo que entraba entre los paréntesis del coseno del seno que describía una onda armónica. Bueno, la coherencia tiene que ver con la fase. Vamos a ver qué relación tiene. Hay dos tipos de coherencia, básicamente: la coherencia temporal y la coherencia espacial. Y para eso veamos los procesos de emisión de luz natural. Entonces, digamos, básicamente las estrellas o procesos de emisión de onda de emisión de luz por incandescencia o, bueno, etc. Por lo general, los procesos de emisión de luz generan trenes de onda sinusoidales y monocromáticos, si quiere, con una determinada longitud de onda y frecuencia fijas, pero con fases iniciales aleatorias. Es decir, ni bien se emite un tren, ese tren
viaja y luego la misma fuente emite otro tren con la misma frecuencia y la misma longitud de onda, pero la forma de la onda no se mantiene, sino que está como cortada respecto al tren anterior. Eso es un salto, eso es lo que provoca un salto en la fase inicial cuando esta onda se emite. Entonces, esta diferencia de fase esta fase inicial que va cambiando de manera aleatoria en el proceso de emisión, hace que la forma de la onda no sea una sinusoide infinita, sino que producto de cambios en la fase, de cambios aleatorios, vamos a ver esto. A ver si puedo dibujar. Bueno, no me deja dibujar ahora. Pero ya lo vamos a ver. Entonces, ¿cada cuánto cambia esta fase inicial en el proceso de emisión de la luz? Bueno, por lo general, en el caso de la luz solar, por ejemplo, la fase phi se mantiene durante 10 periodos. Es decir que si tenemos una determinada frecuencia, con eso un determinado periodo, eso es un periodo de tiempo, y durante 10 oscilaciones se mantiene esa fase inicial y luego cambia aleatoriamente. Cuando tenemos ese caso, hablamos de incoherencia temporal. Es decir, se mantiene la frecuencia, se mantiene la longitud de onda, pero la fase hace que la forma de la onda se corra en Z, si quieren, de manera aleatoria. Ya vamos a ver el efecto. ¿Cuáles son los mecanismos de emisión que permiten tener una emisión coherente? Es decir, donde no haya cambio de fases aleatorios en periodos tan cortos de tiempo. Bueno, por ejemplo, los láseres. Los láseres lo que hacen es, tienen un proceso de generación de radiación en donde la radiación es monocromática, dependiendo del tipo de láser, bueno, tiene una lambda determinada, tiene una frecuencia determinada, y también la fase de esa oscilación se mantiene más tiempo que en el caso de luz natural. Por otro lado está la coherencia espacial. Y la coherencia espacial es cuando tenemos una fuente extendida. Por ejemplo, una fuente de luz que no es puntual, sino que son distintas fuentes extendidas en una superficie, por ejemplo, y cada punto de esa superficie genera una onda lumínica, una onda electromagnética. Entonces, una fuente de esa superficie, de esa fuente extendida, puede tener una determinada fase. Y la fuente del lado tiene otra fase. Entonces pueden tener las dos, la misma frecuencia, la misma longitud de onda, pero los trenes de onda no son paralelos, no tienen la misma forma que se replica comparando una fuente con la otra, sino que la señal de una está corrida, si quieren, en Z, si se propaga en Z respecto a la otra. Entonces acá vemos un ejemplo para ser más gráfico. ¿Qué es lo que pasa cuando dos ondas se salen de fase? Fíjense, son dos ondas que al principio tienen la misma fase y al cabo de un tiempo hay un cambio en la fase de una de las dos. Entonces van perdiendo la coherencia. Una va perdiendo coherencia respecto a la otra. Entonces, ¿cuál es la que va perdiendo coherencia? La violeta. Mientras que la roja mantiene la misma fase inicial. La otra va perdiendo fase, es decir, va teniendo un phi que va creciendo respecto de la roja. La frecuencia y la longitud de onda
de las dos ondas es la misma. Nada más que la diferencia, ese phi que aparece al final, va creciendo desde 0 hasta tener un valor importante, lo cual hace que la forma de una se corra respecto de la forma de la otra. ¿Se entiende el efecto de coherencia? Entonces, en la ecuación, ese phi depende del tiempo. En este caso, el phi de una va variando en el tiempo. Exactamente. Hay una diferencia de fase entre las dos que va aumentando en el tiempo. Sí. Disculpe, profesor, Sí, Antonio. ¿puede repetir lo que son los trenes de onda? Perdón. Un tren de onda es una onda. Un tren de onda Ok, es una onda, para ser prácticos. Normalmente se dice tren porque a todo un tramo de esa emisión que mantiene la misma fase. Entonces, ok, si en el caso de la roja, que el tren es infinito, pero si vos ahora tenés, como en este caso, tenés, tenés este tren de onda tiene una determinada fase y al cabo de una determinada cantidad de oscilaciones la forma de la onda se corre, el tren dura lo que dura la coherencia, digamos. ¿Está bien? ok, ¿Mm? sí, Le muestro, acá hay un caso de una fuente extendida, entonces son tres distintas fuentes. Acá hay una fuente, otra fuente, otra fuente. Acá las fuentes emiten de manera coherente, entonces las crestas y los valles coinciden para las tres fuentes. Voy a agregar acá un dibujito, ¿no? Acá es una fuente, se puede decir pero una fuente de onda plana, acá otra fuente de onda plana y acá otra fuente de onda plana de una fuente extendida, ¿no? Una fuente que ocupa, una fuente que tiene una superficie. Bueno, de los tres emisores, las tres ondas tienen la misma frecuencia, la misma longitud de onda y tienen la misma forma. Ahora, estas tres, en oposición, de estas tres fuentes, se emiten ondas con la misma frecuencia y la misma longitud de onda, pero con distinta fase. Entonces, la cresta de una no coincide con la cresta de la otra y coincide casi con el valle de la otra. Pero estas tres tienen la misma frecuencia y se pueden estar propagando a la misma velocidad, con lo cual tienen la misma longitud de onda. Pero hay una diferencia de fase entre de la primera con la segunda, y de la segunda con la tercera, y de la primera con la tercera. Y en este caso, y este tercer caso, esperen que borro acá. Y en el tercer caso, se habla de colimado y no colimado. Acá de una fuente salen rayos en distintas direcciones y acá los rayos son todos paralelos, digamos. Pero bueno, lo colimado o no colimado no están. No quería hacer mención a eso en este punto. Quiero hablar más bien de la coherencia. Y un salto en coherencia temporal puede ser que uno tenga un tren con una determinada fase. Discúlpenme si. Y acá correspondería que haya un máximo. Pero, entonces, supónganse que ahora hay un salto en fase. Entonces acá, en vez de seguir el camino por acá, hace esto. Y mantiene la misma longitud de onda y la misma frecuencia, pero hay un salto en fase. De acá para allá, la forma, esto es monocromático. De acá para acá, esto es monocromático. La frecuencia y la longitud de onda acá es la misma que acá. Pero es como que hay un salto en la fase y por lo tanto la forma no se mantiene. Entonces, un poco de hablar de coherencia temporal es decir que la forma de la onda no cambia. ¿Está bien? ¿Quedó más o menos claro? sí, 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 sí. Se entiende que no tiene que ver con lambda ni con omega, que tiene que ver con un phi, con una diferencia de fase que puede variar o no variar entre una onda y otra. Obviamente,
Sí, y después la incoherencia temporal pasa en un solo tren. Cuando hay incoherencia espacial, es entre dos o más ondas de distintas fuentes. Cuando hay incoherencia temporal es porque la misma fuente un rato te emite con un phi, después te emite con otro phi, después con otro phi, por lo tanto, los trenes de onda están cortados, como podemos ver en el gráfico que yo recién les hice. Bueno, en otras palabras también, una fuente coherente mantiene su fase. Entonces, si yo tengo una fuente coherente, donde nunca cambia la forma de la onda, donde nunca se corre la onda, porque cambia la fase, quiere decir que yo puedo seguir tranquilamente. Fíjense que eso que yo decía, de seguir el frente de onda, ¿se acuerdan de lo que habíamos visto al comienzo de la clase? Seguir ese frente de onda yo lo puedo hacer siempre y cuando sea coherente la onda. Si cambia las reglas, si me cambia el cero de la fase, de manera aleatoria, como podría ser en el caso de la emisión de la luz natural, estoy liquidado porque no puedo ya seguir al mismo frente. Me cambiaron las reglas con las cuales yo seguía el frente de onda. Entonces, vamos a poder ver cierto tipo de efectos, como la interferencia y la difracción, cuando tengamos ondas coherentes. Cuando tengamos ondas incoherentes, no vamos a poder ver ciertos efectos que vamos a ver ahora en lo que resta de la clase. Entonces, para entender los fenómenos de interferencia y difracción, lo que vamos a necesitar son fuentes coherentes. Es decir, fuentes que garanticen que no haya saltos en la fase, ni diferencia de fase entre dos fuentes. Vamos a ver entonces el primer fenómeno, que es la interferencia. Ya les voy adelantando, interferencia y difracción va a ser más o menos lo mismo, pero históricamente se enseña primero interferencia, luego se enseña difracción, para después rematar diciendo que es más o menos lo mismo. Pero vamos a empezar por interferencia, porque también me parece que es algo más simple de ver que la difracción. Pero al fin de cuentas vamos a estar hablando de acá de las próximas clases hasta que veamos polarización, vamos a estar hablando de más o menos lo mismo. Interferencia entonces. Entonces imagínense qué pasa si yo sumo dos ondas que tienen la misma frecuencia, la misma longitud de onda. Imagínense que esta curva me dice el campo eléctrico, o sea que yo puedo tranquilamente decir, acá le puedo graficar una flechita, a ver si puedo. Ahí está. Entonces acá, esto puede ser flechitas así, para arriba, acá para abajo, acá para arriba, acá otra flechita, acá otra flechita. O sea, pueden ser ondas electromagnéticas, estoy hablando de ondas electromagnéticas, así que... Entonces, imagínense que la flechita sigue esta curva. Y en este caso, a este campo, que oscila de esta manera con un determinado lambda, con un determinado omega, le sumo, y con una determinada amplitud, yo le sumo la misma onda, una onda idéntica. Es decir, que tenga la misma amplitud, que tenga la misma longitud de onda, que tenga la misma frecuencia y que no esté desfasada, que no tenga diferencia de fase respecto a la primera. Es decir, que valle coincide con valle, cresta coincide con cresta, y todos los puntos coinciden de una con la otra. Bueno, ¿qué va a pasar? Yo puedo tener dos ondas que coexistan en una determinada región del espacio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que si yo sumo los campos de este y el campo de este, voy a tener el doble de amplitud con la misma frecuencia y la misma longitud de onda. Es sumar dos ondas en el mismo lugar del espacio en el mismo tiempo. Entonces voy a tener una onda igual, pero del doble de amplitud. ¿Cómo se llama eso? Interferencia constructiva. Ahora bien, si yo tomo
las mismas dos ondas, pero a la segunda la corro respecto a la primera, la corro en fase, de manera que la cresta de una coincide con el valle de la otra y viceversa, tiene que ser una diferencia de fase muy precisa, que ya vamos a ver cuánto vale. Si yo sumo lo máximo con el mínimo, o el máximo valor positivo con el máximo valor negativo, punto a punto, para cada tiempo, se van a ir anulando la suma. Entonces voy a tener 0, puede ser que llegue a tener 0 como resultado de la suma de dos ondas. Fíjense, las dos ondas son la misma, pero la diferencia entre un resultado en el que tengo el doble de amplitud y un resultado en el que tengo nada, es simplemente el haber corrido en fase una respecto a la otra. En este caso extremo voy a tener interferencia destructiva. Si estas dos ondas son lumínicas, la interferencia constructiva me va a dar luz más brillante. Y en el caso de la interferencia destructiva, voy a tener luz más luz igual a algo más oscuro. Porque los campos acá se van a restar y los campos acá se van a sumar. Entonces vamos a estudiar eso, tomando un dispositivo experimental, que es el dispositivo de Young. Vamos a ver de qué manera podemos hacer que dos ondas electromagnéticas se sumen constructivamente o se sumen destructivamente y generar regiones de luminosidad mayor que la de cada una por separado y regiones de oscuridad. Siempre y cuando mantengamos la coherencia. Nada de esto se puede hacer si no tenemos coherencia como condición previa. Entonces, importantísimo para un final, ¿cuál es el ingrediente número 1 para poder hacer todos estos experimentos? Coherencia, ¿sí? Coherencia es fundamental. Además, tienen la misma frecuencia y la misma longitud de onda, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de la diferencia de fase. Fíjense, acá tenemos una función A, amplitud, por el seno de kx. Entonces, en función de x, tenemos al cabo un periodo acá sería una longitud de onda, ¿no? Sería cuando x tiene una distancia lambda, entonces si k es 2pi sobre lambda, lambda sobre lambda me queda 2pi y vuelve a 0, ¿no? Entonces, esto sería una onda sinusoidal espacial, si quieren. Ahora, si yo ahora corro, yo puedo correr la forma de esta onda monocromática. Entonces, si yo la corro una distancia delta sobre k en x, lo que voy a hacer entonces es escribir la misma onda pero corrida en una fase igual a delta. Entonces, delta está asociada a la diferencia espacial, el corrimiento espacial entre una onda y la otra. Las dos ondas tienen el mismo lambda, pero una está corrida en fase delta, siendo delta sobre k igual al desplazamiento en x. Entonces, ¿cuánto tiene que valer delta para que esto sea menos el seno de k por x? Esa es la idea si queremos lograr interferencia destructiva. Si delta es 0, o sea, si no la desplazo a la segunda respecto a la primera, la diferencia de fase va a ser 0. Pero, ¿cuál sería la diferencia de fase que tengo que tener acá para que esta de acá sea menos esta? Piénsenlo y me lo dicen, ¿sí? Bueno, ahí está la solución. Si yo desplazo
una respecto a la otra en lambda sobre 2, donde K es igual a 2pi sobre lambda, entonces, si esto es lambda sobre 2, si el desplazamiento es la mitad de la longitud de onda, entonces K por lambda sobre 2 me va a dar pi. ¿Por qué? Porque K es 2pi sobre lambda, por lambda sobre 2 me va a dar pi. Entonces el seno de kx menos pi va a ser igual a menos el seno de kx. Entonces, conclusión, yo voy a tener interferencia destructiva si desplazo en fase una onda respecto a una inicial en media longitud de onda. Perdón, en fase sería en fase cuando lo desplazo pi. Y cuando lo desplazo en menos pi también. Y cuando lo desplazo en pi más 2pi también. Porque 2pi es una vuelta completa. Entonces, conclusión, cuando yo tengo diferencias de fase que son múltiplos impares de pi, voy a tener interferencia destructiva con la onda número 1. ¿Quieren que lo explique de vuelta? No, se entendió. ¿Entendió? Una cosa es hablar de corrimiento en X y otra cosa es hablar de corrimiento en fase. Entonces, ¿qué relación hay entre X y la fase? Entre X y la fase, la relación es K. ¿Por qué? Porque K por X me da la fase. ¿Tá? Entonces, pero básicamente si yo corro una onda respecto a otra, las dos que tienen la misma longitud de onda, si yo la corro una respecto a la otra en una distancia que es la mitad de la longitud de onda, eso equivale a una diferencia de fase entre las dos de pi o de cualquier valor de pi más, cualquier valor que sea pi más 2, más una cantidad, más un múltiplo de 2pi. Y ahí voy a tener que la segunda es menos la primera onda. Si la sumo, me va a dar 0. Voy a tener interferencia destructiva. ¿Y qué pasa si la corro una distancia lambda respecto a la otra? El patrón vuelve a ser el mismo. Entonces, si sigo corriendo una respecto a la otra hasta completar una longitud de onda, voy a volver a tener la misma forma arriba y abajo, y ahí de vuelta la interferencia es constructiva. Entonces, a fines de construir constructivamente, es lo mismo que yo desplace una longitud de onda o un múltiplo de longitudes de onda que no lo mueva, que no desplace una de otra. ¿Por qué? Porque está en la misma definición de la longitud de onda. La longitud de onda es la longitud al cabo de la cual la forma de la onda se vuelve a repetir. Bien. Vamos a ver el experimento de Young en donde realizó interferencia constructiva y destructiva con una fuente coherente. El experimento se realizó a principios del siglo XIX y constaba de una fuente de luz coherente con una determinada longitud de onda monocromática, es decir, con una determinada frecuencia y una determinada longitud de onda que no variaba durante todo el proceso. O sea, siempre es un solo lambda, no era luz blanca, ¿no? Era luz de una determinada longitud de onda que no cambiaba durante todo el proceso, durante todo el experimento. Esa fuente estaba muy lejos del dispositivo. El dispositivo constaba de una ranura y de una pantalla. De una pantalla número 1 con 2 ranuras y una pantalla posterior que estaba detrás de esta pantalla con 2 ranuras. Las 2 ranuras eran muy pequeñas. Ya vamos a ver qué quiere decir pequeño, pero eran ranuras muy, muy angostas respecto a la longitud de onda de la onda incidente. Y
estaban separadas, estaban equidistantes del eje a lo largo en el cual se ubicaba la fuente monocromática. La distancia entre las ranuras equidistantes era D, a un lado y al otro del eje, y la pantalla era paralela a la pantalla que tenía las ranuras y estaba situada a una distancia D grande, mucho más grande que esta distancia entre las dos ranuras. La pantalla con la ranura y la pantalla donde vemos el efecto, acá vamos a ver el efecto, son tanto una como la otra son perpendiculares al eje de simetría, que es este eje horizontal. Entonces la idea de Young es que al llegar un frente de onda, el frente de onda se aproxima desde muy lejos, los frentes de onda son paralelos, son planos, y como habíamos visto, todo un frente de onda, cada una de estas superficies tiene siempre la misma fase. Eso lo vimos al comienzo de la clase. ¿Qué pasa cuando este pedacito de onda llega acá? Llega acá, a esta ranura, con la misma fase que con esta. La misma fase que el pedazo del frente de onda que llega a esta otra ranura. Entonces, lo que va a pasar es que parte de esta onda es absorbida acá en la parte donde no hay ranura, y desde acá van a emitir, va a ser como la emisión de ondas esféricas nuevamente desde estas dos ranuras. Entonces, tener una fuente lejos garantiza que los frentes de onda sean planos. Estos frentes de onda planos son paralelos a la primera pantalla, entonces la onda que llega a este punto llega con la misma fase que la luz que llega a este punto. Y como hay dos orificios muy pequeños, estos dos puntos, ya vamos a hablar de esto cuando hablemos del principio de Huygens o de Huygens, cada una de estas ranuras se vuelve una fuente de ondas esféricas en fase una con otra. Las dos van a estar en fase, es decir, no va a haber diferencia de fase entre las ondas emitidas por cada una de ellas. Ahora, no va a haber diferencia de fase inicial. Después, cada una va a viajar a la misma velocidad, puesto que el medio es el mismo, y si el punto en donde coinciden, acuérdense que como son fuentes de ondas esféricas, entonces las ondas, a ver si puedo dibujar acá, entonces las ondas, los frentes de onda, que voy a ver si puedo dibujar. No me deja. Ahí está. Entonces, acá las frentes de onda van a ser así. Y acá también. Entonces, van a ir viajando en distintas direcciones. Y entonces, por ejemplo, si se juntan en este punto P de acá, la fuente proveniente de esta ranura S1 la onda proveniente de esta fuente S1 y la onda proveniente de esta fuente S2 se van a encontrar, por ejemplo, en este punto P, y entonces el camino de la onda que sale de esta ranura va a ser más largo que el camino que recorrió esta otra ranura, que recorrió la onda desde esta otra ranura. Entonces va a haber una diferencia de fase al llegar a P, que va a tener que ver con el hecho de que una recorrió más distancia que la otra. Y entonces, esa diferencia de fase, si llega a ser pi, o algún múltiplo impar de pi, voy a tener interferencia destructiva en este punto P, con lo cual voy a tener una región oscura. Y si llegan con una diferencia de fase de un múltiplo de 2pi, voy a tener interferencia constructiva y voy a tener un punto luminoso. Y entre medio de esos dos extremos voy a tener una gama de grises
que se va a ver claramente en la pantalla. Entonces, en eso consiste básicamente el experimento de Young. Entonces, vamos a tratar de entender primero el camino, la diferencia de camino entre las dos ondas. Las dos ondas son emitidas desde las dos ranuras sin diferencia de fase entre ellas. Todo lo que dije antes de la fuente, que está lejos, etc., lo que hace es garantizar que la onda que sale de la ranura 1 esté en fase con la onda, esté en la misma fase inicial que la onda que se emite de la ranura 2. Es como si yo tuviera acá, me olvido del resto, y tuviera acá dos fuentes coherentes que emiten exactamente con la misma fase. Entonces, una hasta el punto P, que tiene una distancia Y, arbitrario este punto P, porque este punto P puede estar acá, acá o acá, pero para un punto arbitrario P, el rayo o la onda que emerge de esta ranura va a recorrer una distancia R2, y el rayo o la onda que emerge de esta otra ranura va a recorrer una distancia R1. Para este caso en particular, R1 es más grande que R2. Y la posición del punto P, que está a una distancia D, porque así dije que era la distancia entre la primera pantalla y la segunda, yo lo voy a ubicar al punto P a partir del ángulo θ, que lo voy a medir desde el centro, desde la mitad de camino entre las dos ranuras. Ese ángulo θ me va a ayudar a ubicar P. Entonces yo en el experimento, para cada P voy a identificar un determinado θ, y eso lo mido con un medidor de ángulo, un transportador, digamos. Entonces, ¿cuánto vale la diferencia R1 menos R2? ¿Cuánto vale esa diferencia? Bueno, habría que poner los dos segmentos uno pegado al otro y ver cuánto es la resta. Pero tratemos de hallar una forma aproximada de esa resta, suponiendo que D es muy grande. Entonces, ¿qué pasa si la pantalla está muy lejos? Si la pantalla está muy lejos, porque dijimos que D es mucho más chiquito que D mayúscula, que D minúscula es mucho más chiquito que D mayúscula. Si está muy, muy lejos la pantalla, entonces la dirección entre la dirección del rayo que va desde la ranura 1, desde la ranura 2 hasta P, es casi paralela a la dirección del rayo que va desde la ranura 1 hasta P. Entonces, si la pantalla está muy, muy lejos, estos dos rayos son paralelos. Y por lo tanto, la diferencia de trayecto entre un rayo y el otro es este lado de este triángulo. Este triángulo que está acá tiene este ángulo, que es el ángulo θ, que es exactamente el mismo ángulo que forma al aproximarse, al decir que la pantalla está muy lejos, el mismo ángulo que forma el rayo 1 y el rayo 2 con la horizontal, que es el mismo ángulo que habría desde el centro entre las dos ranuras hasta el punto P. Entonces, para recapitular, cuando esta pantalla está muy lejos, este rayo se vuelve paralelo a este y se vuelve paralelo a este del medio, con lo cual la inclinación de los tres rayos es θ. ¿Se entiende la aproximación? ¿O necesito repetirla? Se entiende. Entonces esto ya es bajo la aproximación. Me alejé tanto la pantalla que estos dos rayos son paralelos. O esta dirección de frente de onda son paralelos. Entonces, ¿cuánto es la diferencia de distancia? Bueno, es este pedacito de acá. Y este ángulo es el mismo que este, porque este lado es perpendicular a este y este lado es perpendicular a este. Entonces, imagínense que hacen dos L's con sus índices y sus pulgares,
y hacen coincidir las L de las dos manos y corren una L respecto a otra, hacen girar una L respecto a otra y van a ver que es el mismo ángulo el que se forma entre las perpendiculares. Entonces, esa diferencia R1, porque es más larga, menos R2, es simplemente D por el seno de tita. Este pedacito que está acá es D seno de tita. ¿Está bien? Entonces, si la pantalla está muy lejos, R1 menos R2 es D por el seno de tita. ¿Por qué está bueno hablar de tita? Porque tita me ubica el punto sobre la pantalla. Tita es una manera de ubicar el punto en donde se van a sumar las dos ondas porque van a coincidir. La onda que proviene de acá va a llegar al punto P y la onda que proviene de acá va a llegar al punto P, va a llegar al mismo punto P. Cada una de las ondas va a llevar su campo. ¿Y qué va a pasar cuando las dos ondas coincidan con sus campos en el punto P? Esos campos se van a sumar, como sumábamos antes, ¿se acuerdan? Sumamos el campo de la carga Q1 con el campo de la carga Q2 y sacamos el campo total. Los campos se suman. Entonces, lo que nos interesa es ver cuánto es el campo de la onda que sale de acá cuando llega a P y cuánto es el campo de la onda que sale de acá cuando llega a P. Pero bueno, recién estamos viendo cuál es la diferencia entre la distancia recorrida por una y otra. La distancia, la diferencia de distancia es D por el seno de tita. Es más, si R1 menos R2, ya habíamos dicho, es D seno de tita, si esto está muy lejos, yo puedo hacer que tita sea muy pequeño. Entonces me fijo ¿cómo es? En ángulos muy pequeños. En esa aproximación de ángulos muy pequeños, seno de tita es más o menos la tangente de tita. Entonces para eso yo voy a hacer que esta distancia Y sea bastante más chica que D. Entonces ahí la tangente de tita es Y, la posición sobre la pantalla, dividido la distancia desde la pantalla 1 hasta la pantalla 2. Perdón, pero la aproximación de ángulos pequeños en el seno no hace que el seno sea igual al ángulo. Claro, pero todavía no llego tanto. Lo que quiero hacer, Antonio, es justamente relacionar, en vez de medir todo con tita, medir todo con Y. Ok, Entonces ahí me sirve la tangente, pero tenés razón. Pero ahí todo se parece, es verdad. Seno de tita se parece a tita y se parece a la tangente. Lo bueno de usar bueno, la claro. tangente es que a mí me interesa usar Y, ¿me entendés? Sí, Estoy pensando en cómo lo vas a medir, ¿me entendés? Entonces, quizás es más fácil medir sobre la pantalla con una regla, si querés, que medir un ángulo muy pequeño. ¿Se entiende? sí, sí, sí. Pero tenés razón, absolutamente. Bueno, entonces, ya llegamos, no vamos a hacer toda la deducción hoy, pero entonces concluimos que la diferencia de camino entre la onda que sale de una rendija y la onda que sale de la otra, al llegar a la pantalla es R1 menos R2, D seno de tita es igual a D, la tangente de tita, D por la tangente de tita es igual a D por Y sobre D. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Hasta ahí entendimos todo? Bueno, si no hay preguntas, creo que sí. Bueno, ¿cómo cambia la fase debido a esa diferencia de camino? Y acá viene un punto súper importante. Acá viene un punto súper importante. Si nosotros ponemos que, si nosotros ahora decimos que las dos llegan al mismo tiempo, las dos ondas llegan al mismo tiempo al punto P, entonces el T para las dos ondas, en la parte de la fase, la T entre las dos ondas es la misma, porque las dos llegan al mismo tiempo. ¿Está bien? No es que una llega antes y otra llega después. La idea es que las dos lleguen al mismo tiempo.
Entonces, vamos a escribir ahora. Si llegan al mismo tiempo, ¿cómo se escribía la fase? Entonces tenemos una es K por R1 menos omega T0, porque llego a ese punto. Este es para la onda que sale desde R1, desde la ranura 1. Desde la ranura 2, cuando llega al punto P, K por R2 menos omega por T0. Entonces, la diferencia de fase, esta es la fase de la onda 1 y esta es la fase de la onda 2. Entonces, la diferencia de fase, la diferencia entre la fase de una y la otra, o sea, lo que se corrió una respecto a la otra porque viajó más o porque viajó menos, es simplemente K por R1 menos R2. Y eso es igual a K por D seno de tita, K por D tangente de tita o K por DY sobre D. ¿Se entiende? O lo digo de vuelta. Sí, se entiende. Entiendo. Entonces, lo único que hago es crear una diferencia de fase por cuanto más o menos una onda viaja respecto a la otra. Obviamente, entonces, si las dos recorren la misma distancia, ¿cuánto va a ser la diferencia de fase entre las dos? Si las dos al llegar a la pantalla P han recorrido la misma distancia, ¿cuánto va a ser la diferencia de fase entre las dos? 0. Y eso pasa acá. A ver. Eso pasa si P está acá. Si P está en el eje, R1 es igual a R2. Entonces, la onda 1 va a haber recorrido la misma distancia que la onda 2. Entonces, la diferencia de fase va a ser 0 porque ninguna va a haber viajado más que la otra. Una no va a haber viajado más que la otra y viceversa. Entonces, como no hay diferencia de fase, las dos llegarían en fase acá. Entonces, si las dos llegan en fase, sin diferencia de fase quiere decir en fase, si las dos llegan en fase voy a tener interferencia destructiva o constructiva. Constructiva, ¿no? Constructiva, exacto. Bueno, vamos a parar acá porque ya es suficiente. Después vamos a hacer la deducción de la interferencia destructiva y constructiva. Pero les voy a dejar para que vean otra simulación que está muy buena. Voy a dejar de compartir un segundo y les muestro para que ya vayan viendo la simulación para la próxima clase. En donde lo que van a ver es la interferencia se puede hacer con cualquier cosa, también con gotas de agua, pero vamos a poner el caso de ondas de luz, ¿no? Entonces, las ondas de luz están acá. Entonces lo que voy a ver es esto lo que está pasando. Las dos fuentes emiten con la misma fase y en la misma frecuencia y obviamente igual longitud de onda. Entonces, debido a la diferencia de camino entre las dos ondas al llegar a la pantalla, yo voy a tener, justo en la región del medio voy a tener interferencia constructiva. Después a ambos lados voy a tener interferencia destructiva. Y después cuando la diferencia de fase vuelva a ser del orden de 2pi, voy a volver a tener un máximo a ambos lados de los mínimos. Entonces así voy a generar regiones de brillos y oscuridad
que forman parte del patrón de interferencia entre las ondas emitidas por estas dos fuentes. Estas dos fuentes como si fueran las dos ranuras. ¿Está bien? Entonces, jueguen con esto. Pueden ver también el campo eléctrico, como acá el campo eléctrico, fíjense que va decayendo, porque va decayendo como 1 sobre R, porque las dos fuentes son fuentes de ondas esféricas, y cuando llegan acá prácticamente, fíjense, el radio de curvatura de estos frentes es tan grande que prácticamente parece que fueran planos. Entonces, a fines prácticos, la interferencia acá puede hacerse, la deducción de la interferencia puede suponerse, para la deducción de la interferencia puede suponerse que esas ondas son planas. Es decir, que sus amplitudes no decaen con la distancia. Bueno, jueguen un poco con esto y nos vemos en la próxima clase. Disculpe, profesor, una cosa Sí. que no quedó muy clara. Sí, O sea, las ondas justo antes de llegar a las ranuras en el experimento de Young son sí. coherentes. Sí. Y después se desfasan por las ranuras, porque pasan por las ranuras. No, al llegar a las ranuras, las dos, fíjate que la fuente está muy lejos y el frente de Sí. onda, que es plano, es paralelo a la pantalla que contiene las ranuras. Entonces, cuando lleguen a las ranuras, van a llegar con la misma fase. Sí. Así que van a estar en fase. Ok. Ok. Gracias. Bueno, la seguimos la próxima. Yo lamentablemente ahora me tengo que ir, pero la seguimos la próxima. Y si hay más preguntas, lo vemos la próxima clase.